Buenos días, bienvenidos al tiempo devocional de hoy de la comunidad contigo. Acompáñenme a orar para pedir que el Señor nos hable y nos guíe en el tiempo devocional de hoy. Vamos a orar. Papá amado, Dios amado, te damos gracias por hoy día, Señor. Gracias por este nuevo tiempo devocional. Y como siempre te rogamos que tú nos hables, Señor, y que nos guíes en esta reflexión de tu palabra. Te pedimos que tú puedas utilizar esta porción de tu palabra y las promesas en ella, Señor, para animar a los desalentados y desanimados, Señor, a los cansados, darles fuerzas, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a aferrarnos de tus promesas y a responder en fe a ellas, Señor. En Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Ayer terminamos el primer sermón del profeta Ageo. Él había hablado contra el pueblo que al volver del exilio se había dedicado a reedificar y adornar sus casas, mientras que la obra de reconstrucción del templo estaba totalmente descuidada. Y 23 días después de este primer sermón que predicó Ageo, el pueblo finalmente obedeció al Señor, porque el Señor despertó el espíritu del gobernador, el espíritu del sumo sacerdote y el espíritu del remanente del pueblo para que ellos trabajen en la obra de reedificación. Y además el Señor les aseguró de su presencia, el Señor les aseguró de que Él estaba con ellos. Y así entonces se reanudó la reconstrucción. Pero un mes después de esta reanudación de la construcción, el pueblo se encontró con sus expectativas quebrantadas. Porque este segundo templo que ellos estaban reedificando no estaba resultando ser tan glorioso como el primero que había sido destruido. Allí es donde el profeta Ageo predica su segundo sermón. Hoy vamos a ver la primera mitad de este segundo sermón del profeta Ageo. Entonces comencemos leyendo Ageo capítulo 2 y vamos a ver primeramente los versos del 1 al 3. La palabra de Dios dice así. El día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está. ¿No es como nada ante sus ojos? De entre los que habían vuelto del exilio estaban los más mayores, que habían visto el primer templo antes de su destrucción. Y este segundo templo realmente parecía poca cosa ante sus ojos comparado con el primero, especialmente después de todo lo que anunciaron los profetas antes del exilio, como Isaías, por ejemplo, diciendo que Jerusalén y el templo futuros iban a ser algo glorioso, donde acudirían todas las naciones con sus tesoros. Cuando Esdras describe la ocasión en la que se echaron los cimientos del templo, dice que aquellos más mayores que habían visto el primer templo, dice que lloraban amargamente. Y este sentimiento de tener las expectativas quebrantadas, ese es el sentimiento que vemos ahora también en Ageo, en la obra de reedificación. Como hemos leído en el verso 3, ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está. ¿No es como nada ante sus ojos? Realmente para desanimarse y para tirar la toalla. ¿Cómo derrotar al desánimo? ¿Cómo batallar contra el desaliento? La respuesta a estas preguntas es la fe. En el devocional del día de ayer vimos que Dios provee de su presencia a su pueblo para cumplir con sus propósitos y para cumplir con la obra que Él ha encomendado. Y en este segundo sermón de Ageo se repite algo similar. Leamos los versos 4 y 5 de Ageo capítulo 2. Ageo 2, versos 4 al 5 dice así. Pero ahora, esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate, tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote,
y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto. Mi espíritu permanece en medio de ustedes, no teman. Esta declaración de la presencia de Dios con su pueblo es muy importante. Primero, por lo que vimos en el devocional del día de ayer, es decir, la presencia de Dios es la provisión de Dios para que su pueblo trabaje en el cumplimiento de sus propósitos. Y también esta declaración es muy importante porque no es algo que sale de la nada, no es algo que sale de repente, de la nada, sino que está conectada con una promesa previa. Dice, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto. Esto está en el verso 5. Conforme a la promesa. En el Éxodo, Dios dijo que Él habitaría en medio de su pueblo. Dios dijo que ellos serían su especial tesoro de entre todas las naciones. Y estas promesas van incluso más atrás, porque lo que Dios hizo con la redención en el Éxodo fue por su fidelidad a la promesa que le hizo mucho antes a Abraham y a su descendencia. Entonces ahora, en Ageo, mucho tiempo después de los eventos del Éxodo y muchísimo más tiempo después del tiempo de Abraham, Dios sigue siendo fiel a su promesa. Pueden pasar los años, pueden pasar los siglos y las eras, y Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Y para nosotros, los seres humanos, la respuesta correcta a las promesas de Dios es la fe. Esa es también el arma contra el desánimo, la fe en las promesas de Dios. Y producto de esta fe, como producto de esta fe, nace la obediencia. El pueblo del tiempo de Ageo podía desanimarse al ver el segundo templo como poca cosa ante sus ojos, pero dada la promesa de Dios, en este caso, dada la promesa de Dios, de la presencia de Dios con ellos, ellos debían tener fe, creer en la promesa de Dios, confiar en su cumplimiento, pase lo que pase, y esta fe debía llevarlos a obedecer. Por eso dice, pero ahora, esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra. Esto estaba en el verso 4. Es un esfuerzo no para ganarse el favor de Dios, sino que es un esfuerzo que nace como producto de la fe en la promesa. Ahora, ¿cuál es la implicación para nosotros el día de hoy? El pueblo de aquella época, de la época de Ageo, estaba desanimado al comparar la gloria del primer templo con lo que ellos estaban reedificando. Y nosotros, al igual que ellos, somos también propensos al desánimo mientras trabajamos en la obra que Dios nos pide que hagamos. Muchas veces he escuchado la frase, me siento desanimado, creo que voy a dejar el ministerio en el que estoy. Yo también me he sentido así muchas veces a lo largo de los años de ministerio. Conflictos, presiones, pecado, cansancio, indiferencia. Hay tantas cosas que nos llegan a desanimar. Y al igual que para contrarrestar el desánimo, Dios le recordó al pueblo de su promesa, esperando una respuesta de fe de parte de ellos. Nosotros también podemos ser alentados en medio del desánimo al aferrarnos a la promesa de Dios y al responder a esta promesa con fe. Ayer vimos que la promesa de la presencia de Dios con su pueblo se cumple plenamente en Cristo. El templo apuntaba a Cristo, el templo apuntaba a esto y finalmente se cumplió cuando Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y se cumple también hoy porque Jesús dijo a sus discípulos, luego de encomendarles la gran comisión, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y eso es lo que vemos también más adelante en el libro de Hechos, por ejemplo, la presencia de Cristo a través del Espíritu con su iglesia. Y lo mismo es real ahora. Jesús
promete su presencia a través de su Espíritu para su iglesia, para guiarnos, para alentarnos, para enseñarnos, para darnos dones, para hacer la obra que Él nos ha encomendado. ¿Cuál debe ser entonces nuestra respuesta a esta promesa? Al igual que en los tiempos de Ageo y en toda la Biblia en realidad, Dios espera que su pueblo responda con fe a sus promesas. Y Dios producirá por gracia, a través de esta fe, la obediencia y el esfuerzo. Hay tal vez muchos desanimados hoy. Tal vez muchos están a punto de tirar la toalla en el ministerio. Cobremos ánimo en la obra que el Señor nos ha encomendado. Tengamos fe en sus promesas. Aferrémonos de sus promesas. Él es fiel para cumplirlas. Tengamos fe en la promesa de su presencia con su iglesia. Vamos a terminar aquí orando. Dios Papá amado, te damos gracias por tus promesas, Señor. Gracias, Señor, porque son promesas que tú cumples. Tú eres fiel a tus promesas, Señor. Y confiamos, Señor, en esto. Confiamos en que tú has prometido tu presencia y que tu presencia va a estar con tu iglesia a través de tu Espíritu Santo morando en nosotros, Señor, los que hemos creído en Cristo. Te pedimos que esta presencia nos aliente, nos anime y que nosotros podamos responder en fe a tus promesas y que tú puedas producir en nosotros, por gracia, por medio de la fe, una obediencia genuina, Señor, a la obra que tú nos has encomendado. Te pedimos, Señor, por todos los desanimados y cansados. Fortalécenos, Señor. Te pedimos por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos todas estas cosas. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día. Que el Señor los bendiga.